Compartíamos ayer con María un primer paso, la capacidad de decir, hágase en mí según tu palabra. Pues eso inmediatamente desencadena cambios, porque esa palabra se empieza a hacer real. Y el primer cambio que me gustaría destacar hoy, y es el que nos va a guiar en la reflexión de esta tarde, es la capacidad para buscar la verdad. Una verdad que, de alguna manera, se convierte en pregunta. ¿Quién es este Dios sorprendente, diferente, que se aleja tanto de las expectativas que podía haber tenido una muchacha judía normal de la época de María, y sin embargo este Dios que le pide ser una parte central en el proyecto de salvación? Y más aún, ¿y quién soy yo?, se preguntará María, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde yo? ¿Qué implica esto? ¿Qué supone? Os invito de nuevo, como hacíamos ayer, a imaginarnos a María. Es esa muchacha todavía joven, llena de energía. La vemos en camino hacia casa de Isabel, quizá despeinada por el viento, con el buen color del sol. Camina con alegría, con la determinación un poco de la juventud que sabe a dónde va. La vemos sonreír a veces para sí misma al pensar en lo que ha ocurrido. Y también en momentos se queda seria, como pensando qué es esto que está pasando, ¿no? Lo que se le viene encima. Todavía es un secreto, algo íntimo, único, que no se ha atrevido a compartir con nadie, pero lo sabe. Y en ese contexto la búsqueda de la verdad la va a llevar a dar 3 pasos, que para nosotros se van a convertir en 3 preguntas. El primer paso ya lo ha dado, que es salir de casa para ir al encuentro de Isabel. Es lo primero que hemos visto. María abandona un poco la seguridad de su hogar de Nazaret, de su familia cercana e inmediata, de sus rutinas, de lo de siempre, y se va al encuentro de su prima. ¿Por qué lo hace? Pues algunos exegetas dicen porque se fue a ayudar a su prima sabiendo que estaba embarazada y que era mayor y que se queda. Otros dicen buscando de alguna manera una tranquilidad que se le escapaba, confiando en encontrar una palabra que confirme su propia decisión. Sea por un motivo o por el otro, lo cierto es que sale. Abandona un poquito lo que ya conoce, y ese es el primer paso, del buscador de la verdad. A veces hay que salir, o dicho de otra manera, hay que abrirse a lo nuevo, a lo distinto, porque es una tentación universal el vivir siempre anclados en lo que ya conocemos, porque nos deja seguros, porque es lo de siempre. No podemos vivir siempre instalados en lo que siempre ha sido así en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras rutinas, en nuestras costumbres, en nuestra iglesia. Porque si lo hacemos, convertiremos la fe en un museo, en letra muerta, en una mirada nostálgica al pasado. Salir no es tirar todo lo existente, no. Es saber de dónde venimos y saber mirar hacia adelante. Salir es abrir puertas, adentrarnos por caminos nuevos, es buscar respuestas para preguntas que el mundo nos plantea. Salir es estar dispuestos a arriesgar también, a dudar, a no saber. Porque mirad, 3 elementos tienen que ver con esta disposición a salir. El primero es un punto de inconformismo. No basta esto que hay, no basta esto que hay. Y creo que es necesario, tenemos que saber ser, de alguna manera, críticos. No criticones, no quejicas, ¿no? Pero buscadores, porque el reino todavía está haciéndose, está en marcha, porque no está terminado. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos una y otra vez, ¿qué falta? Segundo elemento es la libertad, porque esas preguntas descolocan, inquietan. A veces todos tenemos la tentación de priorizar la seguridad de lo que ya conocemos sobre la libertad, a veces para adentrarnos por terrenos inciertos. Hay que tener libertad para dejar atrás algunas ataduras, seguridades,
cuando ya no sirven ni aportan nada. Y tercero, la valentía para echarse al camino, como hace María. ¿Por qué? Porque las búsquedas sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo acaban. Y ser capaces de hacerse preguntas no es tener la respuesta inmediatamente. A veces encontrar las respuestas te lleva toda una vida. Pero ahí está María preguntándose quién es este Dios sorprendente y quién soy yo. Y sale y se va a buscar respuestas. Y quizá María en su camino hacia casa de Isabel se vuelve hacia nosotros hoy, aquí y ahora. Y a cada uno de nosotros nos pregunta, ¿y tú qué buscas? ¿Y tú qué buscas? ¿Buscas algo? ¿Qué preguntas te mueven, te movilizan, te inquietan? El segundo momento es el encuentro. Ese encuentro entre María e Isabel es un encuentro también sorprendente, ¿eh? Y hablar de la capacidad para el encuentro es algo que despierta, yo creo, que muchos anhelos profundos. Es algo sorprendente y maravilloso en un mundo como el nuestro, contemplar ese encuentro real de dos mujeres capaces de salir cada una de sí misma para ir al encuentro de la otra. Porque mirad, vivimos en un contexto, en un tiempo, en una sociedad en la que todos lo sabemos, se habla muchísimo de ello, hay demasiadas soledades no queridas, demasiada distancia entre las personas, demasiado individualismo, demasiada sospecha y falta de comprensión al prójimo, nos tenemos miedo unos a otros a veces. Este año que terminaba se ha hablado tanto de la dichosa polarización y no parece que en el que estemos vaya la cosa mejor. Hoy vivimos sorprendentemente aislados. Nos cruzamos sin tocarnos, sin mirarnos, sin conocernos. Se habla cada vez más de esta epidemia de la soledad, ¿verdad? Y es paradójico porque nunca han estado tan sobreexpuestas las vidas en escaparates virtuales y la gente expone todo lo que hace, todo lo que vive, todo lo que piensa, todo lo que celebra. Y la gente opina sobre lo que los otros hacen, dicen, viven, celebran y sin embargo, qué lejos nos sentimos a veces unos de otros. Quizá porque no hay encuentro sino exhibición, no hay contacto sino distancia. No se busca la implicación sino el aplauso. La gente o se exhibe o se espía tras la seguridad y la cómoda distancia de las pantallas. Lo que yo estoy seguro es de una cosa, así como ayer ponía el ejemplo del marketing, estoy seguro de que si María estuviese hoy entre nosotros, lo primero que haría no sería colgar en Instagram una foto de lo que le ha ocurrido, sino que seguiría saliendo al encuentro de su prima, de respuestas de la verdad de Dios. Y porque es capaz de hacerlo, se produce ese momento. Mirad, hay algo mágico, muy hermoso, en ese momento en el que María entra en la presencia de Isabel, porque, ¿sabéis? Isabel podría haberse quedado encerrada en sí misma o ensimismada. Tiene muchos motivos para ello. Isabel es una mujer mayor, por lo menos mayor para tener un hijo, y sin embargo se ha quedado sorpresivamente embarazada y sabe, porque que es gracia de Dios el que Zacarías y ella hayan engendrado este hijo. Podría pensar, el Señor ha hecho cosas tan grandes en mí que podría quedarse encerrada en eso al ver a María, y sin embargo es muy capaz de intuir dónde está la verdadera grandeza en ese encuentro, y no está en mí, está en ti. Bendita tú, la madre de mi Señor que viene a visitarme. Ella podría haberse quedado presa de una mirada estrecha, raquítica, cerrada, y sin embargo es capaz de mirar más allá y de ver, y no solo de ver, sino de decir. Y es que hay algo bien bonito. Imaginemos a María. Hasta este momento, María lo único que ha oído es el anuncio del ángel, sorpresivo, difícil de entender, de interpretar, que la ha llevado a hacer una declaración de fe y de confianza absoluta, hágase en mí. Pero probablemente en el camino se despiertan muchas preguntas, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Incluso, ¿por qué no? ¿Era verdad o no era verdad? Siente que sí, pero de golpe, entrando en la presencia de Isabel, va a encontrar la confirmación que necesitaba. Bendita tú, que vas a ser la madre de Dios. Tranquila, que todo va a estar bien. Y ahí María empieza a descubrir su verdad profunda. Y es bien bonito,
porque la verdad profunda de María se la cuenta Isabel. Y esto también es algo que nos enseña, es decir, a veces tenemos que dejar que quien nos quiere nos cuente quién somos. Es curioso, ¿no? Muchas veces somos los peores jueces de nosotros mismos. Muchas veces somos de verdad duros. Nos vemos y vemos las sombras. Nos vemos y no creemos que el Señor pueda hacer con nosotros, con nuestro barro, cosas grandes. Con otros sí. Y quizá a veces, paradójicamente, hacemos caso a quien no nos quiere, a quien nos critica, a quien nos juzga, y a eso sí le damos crédito. Lo creemos porque refuerza lo que nosotros pensamos. Y sin embargo hay que saber mirarse en los ojos de quien te quiere, porque te cuenta verdades. Y no porque tengamos que ponernos medallas y decir qué bueno soy, qué grande soy, no. Es porque ese bien que hay en nosotros son los talentos, las capacidades, la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida para responderle. Por lo tanto, María, desde esa intimidad del encuentro con su prima Isabel, se vuelve a nosotros y nos pregunta hoy, ¿y tú ya sabes quién eres? Segunda pregunta. Primera, ¿qué buscas? Segunda, ¿ya sabes quién eres? Y como María sí acaba de descubrir quién es, lo va a decir. Y por eso en este momento exclama ese himno, el Magnificat. Ella responde, y responde de la manera más sorprendente también. La seguridad que encuentra en las palabras de Isabel no la lleva a ponerse ella como el no va más, no la lleva a la vanidad o al orgullo, no la lleva ni siquiera a decir yo soy la Madre de Dios, no, a decir ¿quién soy? ¿Quién soy? Y empieza a contestar, proclama mi alma la grandeza del Señor. Probablemente, yo esto siempre lo digo, siempre que cito el Magnificat, ¿no? Probablemente estas palabras así no salieron de la boca de María en ese momento. No estaba Lucas para plasmarlas. Y probablemente mucho tiempo después, cuando los discípulos conocen a María, ya no estaba Isabel cerca para contarlo. Pero cuando Lucas quiso contar quién es María, la que les ha acompañado a lo largo de todo el camino con Jesús, la que ha estado con ellos hasta el final, la que ha estado con ellos en el tiempo del Espíritu, lo que dice es qué es lo que ha contado su vida, qué es lo que ha cantado su vida. Es decir, el Magnificat no son las palabras que salieron de la boca de María, sino las palabras que salieron de la vida de María. La vida de María contó esa verdad. La vida de María contó quién es el Señor al que había descubierto, ese Dios verdadero. Y esto se convierte también en un reto, porque es que todas nuestras vidas cuentan quién es el Dios en el que creemos, mucho más que nuestras palabras. Todos nosotros con nuestra vida, con nuestra capacidad de encontrarnos, con nuestra capacidad de hacer vida la verdad que defendemos, somos capaces de proclamar un Magnificat, pero también somos capaces de proclamar otros cantos y otras lógicas. Y si al final de nuestro camino alguien contase nuestra vida, ojalá el himno que cuente empiece, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ojalá. ¿Cuántas personas, verdad, están sumando sus voces al Magnificat hoy en día? ¿Cuántas personas siguen cantando hoy con su historia, con sus decisiones, con los límites que aceptan, con los pasos que dan en las encrucijadas que les presenta la vida, la fe profunda en el Dios revelado en Jesús? ¿Cuántas personas con sus palabras, pero sobre todo con sus obras, con sus silencios, con sus gestos, con sus opciones, están proclamando el reino de Dios? Y se me ocurre citar unos pocos. Educadores que encuentran el camino para educar, transmitir conocimientos y valores, y lo hacen con especial sensibilidad y una mirada lúcida para no dejar a nadie en el camino, especialmente a los más frágiles. Sanadores que han elegido cuidar de los enfermos en distintos lugares del mundo complejo de la salud, y lo hacen no como una forma de ganar prestigio, dinero o poder, sino como una forma de cuidar de otros justo en el momento de su máxima vulnerabilidad. Enfermos que se dejan cuidar
y en su fragilidad se vuelven testigos del amor y de la esperanza y de la fe. Padres y madres de familia que tratan de hacer que sus hijos se conviertan en personas profundas, felices, honradas, libres y buscadores de Dios. Políticos que eligen la conciencia sobre la conveniencia, que los hay. Estudiantes con sed de saber. Escritores que buscan que las palabras acaricien, construyan o sumen. Científicos buscando respuestas y mejoras y continuando la labor creadora de Dios. Gente que en la posición que sea, en el trabajo que sea, en la situación que sea, elige la amabilidad sobre la dureza y la honradez sobre el abuso. Solitarios capaces de contemplar o de alegrarse silenciosamente con el bien de los otros. Personas heridas que no se refugian en la amargura o el resentimiento. Gentes de iglesia que cantan la buena noticia. Enamorados que a la manera de Dios quieren la felicidad del otro, porque eso es el amor. Comunicadores que eligen la verdad. Consagrados que muestran la pasión de Dios como el centro de sus vidas. Pensadores que tratan de imaginar un mundo mejor y buscan caminos para que llegue. Ancianos que han conseguido hacer que su historia sea fuente de sabiduría. Niños y niñas de corazón compasivo que dejan que el mundo les haga preguntas. Artistas que al crear consiguen hacer que nos asomemos a la belleza. Gente equivocada que sin embargo es capaz de levantarse y retomar el rumbo confiando en la misericordia. Y podría seguir horas y horas hablando de gente que con su vida, con sus gestos, con sus opciones, con sus pasos, con su testimonio, está cantando un Magnificat. Hay tantas vidas que cantan la gloria de Dios en nuestro mundo, que quizá la última pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿cómo puedo sumar yo mi voz a este concierto? ¿Cómo puedo yo cantar un Magnificat con mi vida? María hoy, por última vez, mira de nuevo en mi dirección y me pregunta: no solo tú qué buscas y tú quién eres, sino tú, ¿cómo vas a cantar la grandeza del Señor? Ella, que es la niña con el mundo en el alma, sutil, discreta, oyente, capaz de correr riesgos. Chiquilla de la espera que afronta la batalla y vence al miedo. Señora del Magnificat, que canta la grandeza velada en lo pequeño. Y ya muy pronto madre, hogar de las primeras enseñanzas, discípula del Hijo hecho maestro, valiente en la tormenta, con Él crucificada abriéndote al misterio, refugio de los pobres que muestran indefensos su desconsuelo cuando duele la vida, cuando falta el sustento. Aún hoy sigues hablando, atravesando el tiempo, mostrándonos la senda que torna cada hágase en un nuevo comienzo.